Hola, soy Viviana Pacheco Y yo, Marta Uribe. y esto es Diálogos con tu sabiduría. Y hoy vamos a hablar de las cosas que no me gustan de mí. Efectivamente, pero no vamos a hablar de las cosas que no nos gustan de Marta, sino que ese es un título genérico. ¿Por qué? Bueno, pero puedo poner ejemplos de todas maneras. Tengo algunas. Nos quedan un par, no sé si 5. Les comento, hoy día yo estoy con otras amigas en otro grupo en un taller de escritura creativa. Okay. Maravilloso. Con una escritora argentina, voy a decir el nombre para que se contacten con ella, con Danae Saranich. Y ella generalmente nos trae ejercicios. Mm. Este es un grupo que ya lleva un año y ya tenemos un nivel de confianza, ya nos conocemos, somos todas bien parecidas. Y es para escribir. Y es para escribir, ¿no? Bueno, y de hecho vamos a hacer una publicación pequeñita de lo que hemos ido trabajando, muy entretenido. Pero además de ser un taller de escritura creativa, se ha transformado en un espacio de reflexión, ¿no? Okay. Es como si fuese muy, muy terapéutico. Y hoy el ejercicio en particular fue: pon 5 cosas que no te gustan de ti, que puede ser del cuerpo o puede ser del carácter, y escribe algo sobre eso. ¡Wow! Fue un ejercicio que finalmente nos llevó a un espacio tanto profundo como emocionalmente sorprendente. ¿Y cuál era la intención del ejercicio? O sea, ¿qué se esperaba que pasara en ese ejercicio? Bueno, en este espacio la idea es siempre mirar los fenómenos desde distintos lugares, por eso es escritura creativa. Okay. Es decir, Okay. poder tener perspectivas y que te lleven como a desenrollar algún hilito. Y que finalmente en la escritura, en general, uno descubre que termina en un lugar distinto al que empezó, Sí, eso me ha pasado. ¿no? Eso es verdad. Y lo interesante, y les quiero compartir a ustedes y te quiero contar, fue que empezamos a hablar, aparecieron los defectos físicos, eso por descontados inmediatamente, ¿no? No voy a decir cuáles fueron porque era un espacio privado, pero aparecieron los defectos físicos asociados a la edad, asociados al género, etcétera. Aparecieron también aspectos del carácter. Y lo que, por ejemplo, me pasó a mí, yo tomé un aspecto del carácter que tampoco lo voy a decir, que comencé desde un lugar y terminé descubriendo que ese defecto se enganchaba con un aspecto mío de mi personalidad que tiene que ver con la libertad, que tiene que ver con la relación con la autoridad, etc. Y entonces me permitió mirar eso que yo consideraba un defecto desde otra perspectiva. Ok. Y por eso lo traje para acá, porque quería compartir contigo, decir, cómo podemos a veces, desde otra perspectiva creativa y sobre todo trayendo el sentido del humor, mirar algo y que nos abra una posibilidad de comprensión. ¿Era una característica del ejercicio ponerle sentido al humor? ¿Tenía una razón de ser? Fíjate que no era una consigna, pero de alguna forma el pararse desde otra posición nos hizo tener una distancia. Okay. Y esa distancia, yo creo que esto es lo interesante, nos permitió ver eso y ver que en algún nivel podía ser algo ridículo, algo de lo cual uno se podía reír, por ejemplo, ¿no? Estoy pensando en yo que hubiera puesto. Yo sí lo compartiría, pero estoy pensando en qué hubiera puesto. Bueno, en el caso de este grupo, esa fue la conversación que se dio, ¿no? Y además empezamos a compartir. Eso es importante, Okay. ¿ah? Bueno, estoy pensando en algo. Y voy a traer aquí un tema. Cuando dices defecto físico, ¿te pasó, quiero hacer la pregunta, que cuando los otros mencionan ese defecto, uno no lo ve tan marcado como lo ve el que lo menciona? Y entonces uno dice, ¿en serio eso es un defecto? Porque aquí, confesiones con mi sabiduría, ¿no? Tratando de grabar, y es la primera vez, por lo menos, mía de salir como en cámara. Una cosa es solo el podcast, solo la pieza de sonido, y ya es estar en video. Y cómo me costó mucho trabajo al principio el cómo me veo, cómo me ven, cómo me siento, qué estarán pensando, cómo no me siento cómoda, no me gusta. O sea, como una crítica
permanente a mí misma, de además ver cosas que los demás no están viendo. Absolutamente. Entonces me llama la atención que traigas esto ahorita como para decir, si normalmente somos más críticos con nosotros mismos, por lo menos en la parte física. No sé si cuando haya que decir algo sobre la personalidad, y si uno de verdad se dice la verdad, sí, valga la redundancia, digan como, sí, tienes ese defecto. Bueno, sí, en particular el cuerpo es muy sensible como objeto de crítica, ¿no? Porque es lo que mostramos al resto, ¿no? Y es nuestra carta de presentación, es lo primero. Claro. ¿No? Y además bajo unos estándares que lo que puede ser bonito o feo para ti no necesariamente es para otros. Absolutamente. Y en general los estándares son restringidos. O sea, el estándar es bastante poco variado. No es que haya una gran variedad de posibilidades de lo que consideramos bello, por ejemplo. Pues cada vez se cierra más ese scope, cada vez ¿no? se cierra más, ¿no? Entonces lo que genera finalmente es una suerte de exclusión de la mayoría de los cuerpos. ¿No? Hablábamos también de eso, de que en lo que se lleva, primero se no existe, ¿no? Porque son estándares promedio o un estándar que muy poca gente cumple. Entonces estamos todos más o menos fuera de ese se debería, ¿no? Y aparece el cuerpo como una superficie sensible de crítica. Y todas pusieron algo, o sea, porque el ejercicio tenía un tema de algo que no me guste de mí, en tema de personalidad o en tema físico. Claro. ¿Todo el mundo habló de tema físico? No. O sea, ¿es la parte más fácil de sacar primero? Claro, es lo más evidente, ¿no? Es lo que primero aparece. Pero lo interesante de este ejercicio es que, ¿qué aprendimos acá en esta reflexión que tuvimos finalmente, ¿no? Es que primero, lo interesante fue escribir respecto a eso. Un primer ejercicio fue escribir respecto a eso porque da una distancia. Claro, le sacas la emocionalidad que tiene y te alejas un poco, sí. Claro, escribir es un ejercicio maravilloso. Y te pone como espectador. Entonces ya no eres tú, es el personaje que habla. ¿Sí? Okay. Y eso permite una primera, ¿qué te dijera yo? Una situación de liviandad para hablar de ello. Ok. En segundo lugar, dado que esto era un entorno más bien protegido, ojo, era protegido de mucha confianza, espontáneamente salió el humor. Cuando se comenzó a escribir. Porque no se está corriendo riesgo, entonces puedo contar cosas. Okay. Porque no se está corriendo riesgo. Entonces, en este ejercicio de reflexionar sobre aquello que nos molesta y que a veces puede ser incluso inconfesable, ¿no? Es lo que nos avergüenza. Nosotros no andamos comentando. Yo dije al inicio, no voy a decir lo que puse yo, pero es con su queso, ¿no? Es porque me da vergüenza, ¿no? Pero en este espacio tú pones fuera aquello inconfesable, te permite una distancia, sí, y te facilita observarlo. Y cuando te facilita observarlo, entonces pasan dos cosas, por lo menos acá. O dices, no es para tanto, o te permite decir cómo lo puedo gestionar. Y compartirlo sirve para ver una perspectiva de si los demás lo ven igual que tú o no lo ven y puede aportar a esa perspectiva que estás diciendo. Claro, porque nosotros tenemos muchos puntos ciegos. Todas las observaciones que tenemos de nosotros mismos tienen un punto ciego, ¿no? Es como lo que llamamos la sombra. Conocemos parte de nuestra sombra, pero no podemos verla entera, ¿no? Tú sabes que de hecho, de verdad tenemos un punto ciego, que es la parte del ojo donde sale el nervio óptico. Esa parte no tiene visión, sino que completamos la visión por una cuestión cognitiva, holística. Entonces, si llevamos eso mismo, tenemos un punto ciego y nos contamos el cuento para completar la historia. ¿Y la perspectiva de otros te ayuda también a ver ese punto ciego? O sea, que en tu caso no hay que contar el defecto ni mucho menos, pero para efecto de compartir lo que está pasando lo estoy pensando porque yo ya encontré varios míos aquí que confesaré en otros. En los siguientes. En los siguientes. En los 5 siguientes. Pero sí, por lo menos te digo que me sentía incómoda que me estuvieran viendo, o sea, como pensando cómo me van a ver. Pero la pregunta vuelve a ser, al compartirlo con otros y al ver otras perspectivas o al ver otros defectos de otros que pueden ser incluso a tu luz mucho más, digamos, delicados o difíciles de manejar, ¿te minimiza un poco el hecho de que lo sigas sintiendo como un defecto? Claro, le pone perspectiva.
Okay. ¿no? Hay una narrativa que cambia, ¿no? Que lo pone en contexto, le permite comparar, permite sopesar, permite dimensionar, ¿no? Y permite descubrir. Eso es también un ejercicio súper, o una parte del ejercicio que es iluminador. Descubres algo que no sabes de ti. ¿Y a los de personalidad qué? Porque una cosa es el cuerpo y comparar los defectos. Además, porque siempre que hay comparación, siempre va a haber alguien mejor o peor. Por eso es que uno no se debe comparar sino con uno mismo. Uh-huh. O sea, estoy igual o mejor que ayer, pero no con respecto a otro, porque somos totalmente diferentes. Pero en temas de personalidad, ¿permite la misma perspectiva ese ejercicio cuando se está hablando de un tema o de forma de ser, o de valores fundamentales? Yo creo que permite varias cosas. Permite, primero, también ponerle una perspectiva, ¿no? Lo que los otros puedan mirar de ese defecto. Okay. Permite también la aparición de la sorpresa, ¿no? En esas conversaciones uno dice, ¿de verdad tú eres así? ¿De verdad tienes esa cara Yo oculta? no te he notado eso. No, claro, esa cara oculta, no lo sabíamos también. ¿Te fijas? Aparece también el efecto como sorpresa y que genera también un cierto vínculo de confianza. Me estoy mostrando todo cuanto soy, ¿no? Y en ese ejercicio también, por lo menos en este, lo que apareció fue preguntas súper relevantes que cuando tú hablas sobre respecto a ti mismo, no las tienes a la mano. Y son preguntas que te sorprenden. O sea, tu entorno, las amigas en este caso, hicieron un trabajo de coaching maravilloso porque ven cosas que les hacen hacernos preguntas que no nos hemos hecho. Okay. Entonces fue muy iluminador y fue un ejercicio que yo creo que trajo liviandad, ¿no? Te sacas una mochila y puedes tomar acciones respecto a algo. Entonces, para allá iba mi siguiente pregunta. El traer liviandad y mirarlo desde otra perspectiva también trae un poco ¿y ahora qué hago con eso? Claro, porque si es tan liviano, por ejemplo, en un extremo, si es tan liviano lo puedes desechar. Es decir, ya no me preocupo de esto, ¿no? Es como no queda es tan grave como yo pensaba. Queda como la historia, la anécdota que uno después puede contar en un montón de comidas y lo cuentas muy divertido. Y quedas como la chica divertida de la comida, ¿no? Okay. O puede ser que descubras algo y digas, claro, este defecto tiene relación con esto. Y es eso lo que tengo que manejar, ¿no? ¿Y qué efectos tiene esto? ¿Y hace daño o no hace daño? Y entonces, ¿qué voy a hacer con esto? ¿No? Entonces, ese ejercicio, ponerlo fuera, te permite al menos o dejarlo a un lado o hacer algo con eso. Pero también me parece, el ejercicio tiene una parte que me parece súper importante, que es el tema de escribir. Todos sabemos que escribir es súper valioso, además te permite sacar como la emocionalidad y manejar distancia. Dos, que al compartirlo con otros nos damos cuenta que lo ven desde una perspectiva diferente, que te permite, uno, analizarlo de una forma diferente, pero otro, de pronto ya no verlo con tanta relevancia como uno lo veía. O también encontrarte identificados con otros. Entonces normaliza y uno dice, yo pensé que era el único que le pasaba eso y realmente no, le pasa a muchas personas. Y eso también te permite más liviandad. Pero cuando el ejercicio tenía conclusión, vaya, hoy se hace algo o simplemente cada cual se lleva a su reflexión. Lo estoy pensando en términos de que los que están compartiendo con nosotros puedan hacer el ejercicio. O sea, tú me estás contando y yo ya estoy diciendo, quiero hacer el ejercicio. Y estoy pensando si quisiera hacerlo, con quién me gustaría hacerlo, para que sea un espacio seguro para hacerlo, o si lo quiero hacer sola. Es que todas esas son posibilidades para compartir. Yo creo así, como de haberlo vivido, que si quieres compartirlo, tiene que ser en un espacio de profunda confianza. Ok. Y disposición, por supuesto. Sí. Ok. De pronto podríamos recomendar cuáles serían los pasos que ellos podrían seguir. ¿Te parece? Bueno, entonces, ¿cuál sería como la pregunta para todos los que nos están viendo? Es hacer una lista. ¿Había un número específico de... Pongamos 5. Ok. Máximo 5, mínimo 3. Ok. Cosas que no me gustan de mí. O sea, lo que considero defectos. Sea físicos o sea de personalidad. Esa es la pregunta inicial que necesitamos hacer. Exacto. Ok.
Escribirlo en términos de qué. Al menos una carilla. Escribir todo lo que te aparezca en relación a eso. Puede ser un cuento, puede ser una prosa, una carta, o, yo qué sé, un poema, nada, palabras. Describiendo qué venga. es eso que no Exacto. quiero, o sea, lo que me venga a la cabeza sin filtro. Sin filtro. Ok, escribirlo. ¿Y después de eso qué? Compartirlo con alguien que te parezca confiable. Ok. Y ver qué preguntas aparecen y ver qué reacción tiene el otro. Y luego la conversación se va a ir dando sola. Ok, perfecto. Bueno, ¿qué opinan de ese ejercicio? Yo me lo voy a llevar. Es muy interesante. Depende de lo que me salga, lo comparto. El próximo podcast, probablemente. Sí, pero me parece chévere, probémoslo. Pruébenlo y compártanos en las redes. Exacto, pueden compartir qué fue lo que pasó, con quiénes lo hicieron y qué cosa descubrieron. @diálogos con tu sabiduría, En seguido Instagram. y sin acento. Y sin acento. Así que ya lo saben. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Y disfrútenlo, no vayan a sufrir el ejercicio, disfrútenlo.